Buenos días con todos. Jóvenes, vamos a continuar con esta clase de filosofía. La clase anterior estuvimos nosotros revisando el tratamiento del placer en Epicuro y estuvimos ya terminando algunas de las consideraciones de Onfray. Vamos a continuar con esta perspectiva, vamos a ir cerrando esta idea y vamos con esta consideración. Recordemos un poco lo que decía Michel Onfray. Realmente su perspectiva filosófica se centra en esta idea de el placer. Decíamos directamente que tiene algunos postulados, algunos elementos que caracterizan su filosofía. La filosofía trágica, la filosofía autobiográfica y estuvimos analizando la filosofía terapéutica. Nos quedamos en esta perspectiva, dentro de esta consideración de la filosofía como terapia, el ámbito filosófico en cuanto terapia. Hay algunos postulados en la actualidad, como la consultoría filosófica, que permite a través del diálogo ir resolviendo problemas existenciales, problemas propiamente filosóficos. Finalmente vamos con la filosofía pragmática. ¿Qué dice Onfray en cuanto a la filosofía pragmática? Se trata de un razonamiento que parte de la realidad concreta, de la materialidad de la vida o de los acontecimientos que enfrenta el ser humano, sin recurrir a ningún principio divino o trascendente para explicar la existencia. Es decir, explicar la realidad, nuestra propia existencia, desde nosotros, no desde elementos como, por ejemplo, explicaciones divinas, sino propiamente desde nuestra realidad. Es lo que dice la filosofía pragmática, es decir, que se concrete. Como seguramente no todos anotaron los elementos que he ido puntualizando, voy a ir anotando estas perspectivas que son los elementos más importantes. ¿Alguien alguna duda en cuanto a la filosofía pragmática, en cuanto a esta idea? Vamos a ir entonces puntualizando los componentes que caracterizan la filosofía de Michel Onfray. Como les digo, es importante que ustedes tengan estos elementos, estas perspectivas, pero seguramente por ahí no todo tenemos, no copiamos, no hay problema. Vamos a ir puntualizando entonces las características de la filosofía de Onfray. Decíamos entonces primero la consideración de la filosofía trágica. ¿De qué trataba esto de la filosofía trágica? A ver si recordamos. ¿Qué decía Onfray en cuanto a la filosofía trágica? Que no hay nada después de la muerte. Ya, perfecto. Entonces, el punto de partida, la idea de la muerte y la finitud del ser humano. Finitud del ser humano. Y realmente no hay nada después de la muerte. Para sintetizarlo de forma más sencilla. Además, hablaba de la filosofía autobiográfica. ¿Qué decía en este punto Onfray? ¿Qué era esto? ¿Alguna idea? ¿Algo que recuerden? ¿Qué era esto de la filosofía autobiográfica? Como que debemos entendernos a nosotros mismos y tenemos que ver nuestra vivencia diaria. Ya, vamos con esto de la vivencia. Este pensador asegura que
La filosofía no se puede separar de la vivencia. Cotidiana. Y su forma de escribir es a través de notas autobiográficas. La forma en la que Onfray escribe es directamente en este sentido, desde la autobiografía. Por eso la importancia también de ir entendiendo nuestra vida en este diario transcurrir en cuanto al ámbito de la filosofía. No se olviden, vayan anotando, por favor, vayan tomando nota de estos elementos. Filosofía terapéutica. ¿Qué dice en cuanto a la filosofía terapéutica? ¿Qué es lo que quiere propiamente Onfray? Encontrar la felicidad. Bueno, alcanza la felicidad y vamos a plantearlo así. En cuanto a la filosofía terapéutica, ofrece una alternativa al sufrimiento humano. A este sufrimiento humano, ¿sí? Por lo tanto, el fin último de la filosofía no es alcanzar conocimiento, sino encontrar la felicidad. Lo que ya nos decía la compañera. Alcanzar la felicidad. Entonces, la filosofía no debe ser algo que nos genere inconvenientes, ni problemas, ni nada por el estilo, sino que nos permita alcanzar la felicidad. Y finalmente, lo que veíamos, la filosofía pragmática. ¿Qué es esto de la filosofía pragmática? Realmente se trata de un razonamiento que parte de la realidad concreta. Entonces, nuestro razonamiento parte de la realidad concreta. Debemos nosotros delimitar nuestra realidad en lo material, en los acontecimientos. No recurrir a nada divino o trascendente. Eso es pragmático, pragmático en cuanto a lo concreto, a lo que vivimos. Estas son las características de la filosofía de Michel Onfray. ¿Sí? No le escuché. ¿Y la consultoría? Ya, dentro de la consultoría está aquí. Uno de los ámbitos para que la filosofía sea terapéutica, una de las formas para alcanzar esta felicidad es a través de la consultoría filosófica. La consultoría filosófica, hay varias formas en las cuales se plasma la filosofía. Una es la consultoría filosófica. También podemos generar diálogo a través de los cafés filosóficos. Son formas de ir dialogando. Se basan todos en el método socrático de la mayéutica para obtener la información. Entonces, principalmente es una forma. No todos comparten esta perspectiva de la consultoría filosófica, pero quienes han planteado esta perspectiva es la misma idea de Onfray de la filosofía terapéutica. Aquí entra la consultoría. Onfray plantea que la tarea central que toda persona debe asumir es centrarse en las consecuciones, en las consecuencias del goce y del placer. Es necesario recalcar que esta creencia dista de un modelo orientado al narcisismo, a pensar solo en mí, o al hedonismo que propone Onfray es el gozo. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Vayan complementando y vamos a ir puntualizando. ¿Y de dónde parte la perspectiva de Onfray?
realmente del cuerpo, de lo único que somos según este autor. Somos cuerpo, no somos alma, no hay nada más que el cuerpo. Es algo netamente criticable esta perspectiva, pero netamente materialista. Vamos cerrando entonces este pensamiento, que es el pensamiento que se relaciona propiamente con el tratamiento del placer. ¿Alguna duda, inquietud? Bien, entonces estos son los elementos que caracterizan la filosofía de Onfray para tener algunas perspectivas y propiamente plantea esta idea. Su teoría mantiene que el hedonismo debe partir de lo único que somos, del cuerpo. Realmente es esta la perspectiva. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de seguir una filosofía hedonista? De seguir una filosofía basada en el placer y un placer del cuerpo, como dice Onfray. ¿Cuál sería el inconveniente? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué problemas puede acarrear esta perspectiva? Dice, Dígame. dice Cristian Díaz que se le apagó la compu y que mismo se va a conectar, que cuando ya esté, que si le puede aceptar, por favor. Claro, con todo gusto, no hay problema. Vamos entonces con esta pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias de seguir este tipo de filosofía? Solo basándonos en el cuerpo y en los placeres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Basarse solo en los placeres del cuerpo. Por ejemplo, comer es uno de los placeres que el hedonismo plantea como una perspectiva importante. ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias tiene seguir esta perspectiva? Esta idea. Puede llegar a un exceso. Puede caer en el exceso, lo que decía Aristóteles, a veces la perspectiva de seguir esta consideración puede caer realmente en este problema, que es el que se genere un exceso, lo que decía Aristóteles, podemos caer en estos excesos. ¿Qué otro problema puede caer? Por ejemplo, piensen ustedes, hay muchos placeres, comer, realizar alguna actividad que nos guste. ¿Qué problema puede generar? Hay detrás un inconveniente con esta perspectiva del hedonismo. Ahí se va presentando esta inquietud. Vamos entonces a complementar y cerrando esta clase la perspectiva que estamos nosotros puntualizando sobre el placer en Onfray sobre todo, pero también en Epicuro tiene esta consideración. Vamos entonces a contestar esta pregunta. ¿Qué ustedes ven aquí? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de seguir una filosofía hedonista? Una puede ser los excesos, pero hay algunos otros elementos. Vayan complementando. Si ustedes quieren ir puntualizando, van diciendo sus respuestas para ir complementando, ¿sí? No se olvide, por favor, esta perspectiva es importante para haber o por haber comprendido estos elementos de la filosofía de Onfray. Ahora, si usted dice no hay ningún inconveniente, también es una consecuencia. Usted cree que es correcto y puede llevarnos a la felicidad, también es una consecuencia. ¿Qué causa, por ejemplo, evidentemente lo que causa la perspectiva desde el placer, la toma de decisiones desde el placer? Comentarios, opiniones sobre lo que dice Onfray.
en esta perspectiva? ¿Algo que no quede claro? Porque vamos ya a avanzar con el siguiente tema. Y dicen, Sí. ¿por qué dice que en la filosofía pragmática nos hacemos egocéntricos? Algo así escuché. En la filosofía pragmática, no, o sea, simplemente no está orientado directamente al egocentrismo, pero la consideración de la filosofía pragmática es que pensemos en el ahora, en lo concreto, en lo que está aquí, en lo material, en lo que podemos observar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, muchas de las perspectivas religiosas dicen, viva una vida austera, no tenga ningún tipo de cuestión que le genere placer, viva de manera trágica. ¿Para qué? Para que en otra vida, en otra parte, usted tenga una mejor vida. Onfray dice, no existe nada de eso. Entonces vamos a ser pragmáticos, vamos a ser concretos. Vamos en este punto a vivir lo que vemos, lo que tenemos. No vamos a estar esperando que en otra vida nos vaya mejor. Vamos a hacer que en esta vida funcione. A eso se refiere con el pragmatismo, no tanto en el sentido egocéntrico, sino en lo propio de lo que vemos, de lo que observamos, de lo concreto. No esperando que en otra realidad vayamos a tener toda esta consideración, sino desde esta propia realidad. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿O algo que no quede claro? Por favor, pregunten antes de contestar o antes de que tengamos algún paso al siguiente tema. No se olvide, toda esta filosofía de Epicuro y Onfray se basa en el placer, la búsqueda es la felicidad y propiamente para Onfray la búsqueda es a través del cuerpo, no de consideraciones fuera de lo material. Vamos entonces con el siguiente tema. Ayúdeme, Shirley, ¿cuál es el título del siguiente tema? Acabamos el tratamiento del placer en Epicuro y en Onfray y nos toca el placer en la sociedad consumista moderna. Ya, vamos con el placer en la sociedad consumista moderna. Vamos a ver principalmente a un filósofo que se llama Zygmunt Bauman. Pero tenemos que entender el consumo y el consumismo como conceptos. ¿Qué es consumo y qué es consumismo? ¿Qué se diferencia este concepto de consumo de consumismo? ¿Qué es consumir y qué es consumismo? Vemos ahí dos imágenes. ¿Qué le dice María José? La una imagen y la otra. ¿Qué es consumo y qué es consumismo? La de la izquierda consumo, la de la derecha consumismo. Vamos analizando. Vamos, Bruce, ¿qué me dice usted? Y de ahí, ¿Puedo decir yo recién? Ya le dicen, démosle la oportunidad a Bruce y de ahí vamos con Washington, ¿ya? el consumo es algo necesario, o sea, tener lo necesario. En cambio, el consumismo es sobresalir, en plan, comprar por exceso. Ah, bueno. Vamos, Washington. Consumo es lo que la persona solo necesita y consumismo es todo lo que te pueda llevar, como decir, una persona que ya no necesita eso, pero se lo lleva. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más, tal vez? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Creo que los compañeros han sintetizado bien la idea de consumo y consumismo. Las imágenes nos dicen bastante. El consumo es algo que yo necesito adquirir, que necesito tener, y el consumismo es cuando ese elemento que yo supuestamente necesitaba, lo compro sin más. Llego al punto en el que ya no es necesario, simplemente compro porque está en oferta o porque es algo nuevo.
En cuanto a este tema, se va a presentar la perspectiva del placer en una sociedad consumista. Consumista en esta perspectiva. Y vamos a ir tomando en cuenta. Por lo tanto, el consumo hace referencia a una actividad del individuo orientada a satisfacer una necesidad, ya sea biológica, psicológica, social, económica, que se estima prioritaria para una vida de calidad. Entonces, yo necesito comprar, por ejemplo, un celular, una computadora, porque necesito entrar a clases. Eso es algo prioritario, pero no necesito comprar la última computadora ni el último celular. Eso ya sale de esta consideración. Sí, ahí está la definición de consumo. Y nos orientamos principalmente a la perspectiva de que es prioritario para una vida de calidad. Así definimos consumo. Vamos a ir puntualizando a este filósofo llamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman es un pensador postmoderno, o de esta línea así llamada postmodernidad de la filosofía después de la época contemporánea. Algunos filósofos se inventaron que estamos dentro de la posmodernidad y trata de analizar esta realidad. Dice Zygmunt Bauman, con nuestro culto a la satisfacción inmediata, muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de esperar. Es algo que me parece sumamente importante en las frases que tiene Bauman. Él plantea directamente esta consideración de que no esperamos, siempre estamos comprando, adquiriendo cosas inmediatas para el momento. Queremos satisfacer necesidades inmediatas. Si vemos la perspectiva del hedonismo, y recuerden la pregunta anterior, ¿en qué puede caer el hedonismo, una filosofía hedonista? En esto, en el consumismo. Entonces, si yo pretendo, por ejemplo, que alguna cosa nueva me va a satisfacer una necesidad, algo placentero, me genera alguna cuestión placentera, entonces lo adquiero. Pero Bauman dice, no, es algo inmediato, algo que está generado desde afuera, que ni siquiera es una necesidad nuestra, es una necesidad creada desde afuera. Nos falta la capacidad de esperar a que las cosas vengan por sí mismas. Una sociedad consumista, el individuo no adquiere lo que precisa, sino que se siente obligado a comprar ciertas cosas. Este es el problema de seguir una filosofía en este sentido propiamente hedonista. Miren, voy complementando el último tema y la última pregunta que revisamos. En una sociedad consumista, o mejor dicho, el hedonismo, una filosofía hedonista, puede caer en una sociedad netamente hedonista. Es una consecuencia. ¿Qué lo causa? Principalmente creer que el comprar, que el tener cosas, me lleva a satisfacer necesidades. Y muchas de esas necesidades, ¿quién las ha creado? El propio medio. Ustedes pueden ver en las redes sociales. Lo que ustedes postean, lo que ustedes suben, lo que ustedes les dan un like, realmente las empresas toman de estos elementos para saber qué a ustedes les gusta y venderlo y sobrevenderlo. Veíamos nosotros recordando una perspectiva que ya habíamos nosotros visto anteriormente el año pasado sobre el utilitarismo. Esta visión del placer. Y el año pasado estuvimos nosotros hablando de estos dos pensadores, de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill, que hablaban del utilitarismo, planteándonos el maximizar la felicidad general. Es la misma perspectiva de centrarnos en el placer. Estos pensadores como Bentham plantean que lo único que nos puede llegar a alcanzar la felicidad es por medio del placer y el placer sensible. Y que ese placer puede ser cuantificado, que lo puedo poner en números. Entonces puedo decir que si me compré alguna cosa es
Es algo mejor que otra situación en el sentido numérico, dice Jeremy Bentham. Por lo tanto, yo estoy catalogando, dándole numeración a todas las cosas que hago. Y así alcanzo la felicidad. Eso puede generar, obviamente, una sociedad consumista. ¿Cómo funciona el utilitarismo en la sociedad de consumo? Este patrón quiere obtener el mayor rendimiento posible a costa de su persona, alcanzar el éxito, lo cual representa una autoexplotación. Cada sujeto se transfigura en el binomio amo-esclavo. ¿Qué quiero decir con esto? Y pongo un ejemplo. Yo necesito entonces tener el último celular, el último carro, lo que sea, porque está de moda, está dentro de la perspectiva que el consumo me plantea. Consigo 3 trabajos y aún así no me alcanza, pero no tengo tiempo para ni estar con la familia ni hacer cosas que me gustan. Aún así necesito conseguir un trabajo más para comprar ese elemento que no es utilitario, que no es necesario, pero que está dentro de la perspectiva de obtener el mayor rendimiento. Entonces, la utilidad no se le ve en función de lo útil que es el objeto que estoy adquiriendo, sino el supuesto o la supuesta utilidad que me da para generar este placer. Estaremos complementando la siguiente clase. Algunos elementos nos faltan en cuanto a la crítica, esta perspectiva de la sociedad de consumo. Pero no se olviden, deben tener definidos los 2 conceptos, consumo y consumismo. ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre estos conceptos antes de cerrar la clase? ¿Algo que no se entienda? ¿Todo claro? Por favor, pregunten, esto no entiendo, esto no sé a qué se refiere, antes de continuar. Bien, jóvenes, nos quedamos con esta perspectiva.